Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy, miércoles 6 de mayo. Chicos, no sé por qué acabo de entrar a la cámara. Todavía se está grabando, sí. Hoy, miércoles 6 de mayo. Aquí desde el Polideportivo de Alcorcón. Chicos, y les venía a comunicar un mensaje bastante similar al que llevé la vez pasada, el martes pasado, que en el Parque Fincaliana, que pasé después de ir a la iglesia. Y es que el hecho de estar escuchando opiniones y también el hecho de aceptarlas como una verdad es literalmente lo que noto que te lleva a sentir en el estado que te tienes que sentir para atraer lo que tienes que atraer. ¿A qué me refiero? Chicos, indispensable identificar de manera adecuada de quién estás aceptando los consejos que estás aceptando. De verdad, de quién estás aceptando. Justamente ahorita estaba, de hecho, pensando y reflexionando sobre un mensaje que Mario López estaba compartiendo sobre cómo él, para poderse situar en la situación en la que estaba, había literalmente muteado todo el sonido externo y solamente había dejado entrar a sus oídos el mensaje de personas que lo hacían vibrar alto. Y eso es un error que muchísima gente comete, incluso hasta en el desarrollo personal, lo he visto. Y es que constantemente estamos escuchando a muchísimas personas, y algunas de ellas con muchos resultados. Y me estaba, de hecho, pasando a mí hace poco. Pues en un momento determinado, pues escuchaba a Mario Peláez, en otro momento determinado a Mario López, en otro momento determinado a Matías, en otro momento determinado a Bru, por ejemplo. Yo les he llevado pues muchas enseñanzas de ellos, pero sí es cierto, chicos, que a la hora de tomar acción es necesario enfocarse en una sola persona que está donde quieres estar para poder llegar a vibrar en el estado que esa persona ha llegado a vibrar para atraer lo que quieres tener. En el tema económico, en el tema espiritual, en lo que sea. Este ejemplo, pues lo he puesto un montón de veces, pero chicos, es necesario incluso hasta en el mismo camino hacia llegar donde quieres llegar, enfocarte en escuchar a una sola persona, aquella persona que elijas. ¿Por qué? Lo que yo siempre he dicho, esto lo hago para compartir, para documentar mi camino, mi historia. Pero si en 3 años estás escuchando esto, en 5 años estás escuchando esto, pero me escuchas a mí, escuchas a otra persona que tiene un mensaje un poco distinto, que también tiene grandes resultados, independientemente de eso o no. Si ya no tienen grandes resultados, si es tu primo de toda la vida que te dice que salgan a tomar, si es tu amigo de toda la vida que te dicen que vamos de fiesta, que vamos al cine, ya ahí ni te digo. Evidentemente a esas personas, lo que te dije ayer, hay que silenciarlas totalmente, alejarte por un tiempo. Es por ellos que tú te estás encargando de caminar este camino, valga la redundancia, de seguir esto, para al final darles la mejor vida. Pero si no están en la posición que quieres estar, pues evidentemente hay que descartar su opinión, lamentablemente. Pero chicos, inclusive si son personas que han llegado a una gran posición en el estatus, en el sector que se dediquen, es necesario dedicarse a una, escuchar a una. ¿Por qué? Porque tal vez una persona lo logró más desde el punto de vista espiritual, fue más un estratega que se centró en, ok, ahora tengo esta cantidad de dinero, pues invertiré acá, llegaré de esta forma, invirtiendo en esta empresa, invirtiendo en publicidad,
para poder hacer crecer mi negocio. Tal vez otra se centró más en la acción masiva, en dedicarse él a realizar todo el modelo. Incluso dentro de las mismas personas que tienen mucho éxito, como te digo, no importa el modelo que te quieras dedicar, siempre van a haber personas que tienen un punto de vista de la espiritualidad, un punto de vista distinto sobre Dios, sobre el dinero, sobre las relaciones. Entonces, ¿qué sucede? Si nos centramos en escuchar a todos, que sí, que pueden tener grandes resultados, pero si nos centramos en escuchar a todos, uno te va a decir haz A y otro te va a decir haz B. Ahí hay un problema. Y hace poco lo identifiqué porque una persona me decía que me tenía que centrar solamente en la acción, en hacer, que es una ley universal, evidentemente, la ley de la comprobación, del experimentar, ya yo la he dicho, pero la he explicado acá. Pero otro tipo de personas se centraban más en atraer aquello que yo quería, desde el ser. Y eso generaba confusión. No tenía una idea clara de cómo es que podía llegar a generar los resultados. Porque incluso dentro de las personas que tienen, pues, o que han logrado utilizar las leyes universales a su favor, habían ciertas discrepancias en distintos temas. Por eso es necesario centrarte en la persona que más empatice. Si yo ahorita te estoy dando este mensaje, ya pasen 5 años, 3 años, no me importa. Te estoy dando este mensaje, pero otra persona te dice que no, que la verdad que creer en Dios no es esencial, y esa persona también tiene grandes resultados, te va a generar confusión. Porque entonces dices, pero entonces tengo que poner el trabajo porque ya Dios sabe que lo voy a lograr, o Dios realmente no tiene nada que ver en este camino. Y entras en un dilema que lo único que te va a hacer es a estancarte por exceso de información, porque no sabes qué creer. ¿Debo actuar o no debo actuar? ¿Ya estoy predestinado o no estoy predestinado? Y eso solamente lleva a una cosa, que es a la inacción. Y la inacción es el enemigo número 1 del progreso. Así que, chicos, centrarse en una sola persona. Y lo que te dije ayer, si ya estás con amigos que no tienen los resultados que quieres, y si ya es demasiada la bulla, si tienes que ir a todo lado acompañado de gente, estar rodeado de gente, salir de fiesta y estar siempre con gente, primero, que cuando te separes y camines por la ruta que tienes que caminar, vas a ver que esas son solo personas que están en tu vida por la situación que estás viviendo y porque ellos quieren estar en la fiesta y quieren estar acompañados también. Pero amigos de verdad, de ahí solamente tal vez uno o ninguno. Y segundo, fíjate con quién empatizas más y escucha solamente a esa persona. De verdad que, chicos, la acción al final. Yo tenía este dilema porque justo cuando de hecho fue simplemente por mis experiencias que he llegado a esa conclusión, porque yo he tenido de todo. He tenido días donde me levanto, estoy muy espiritual, me siento, escribo metas, estoy leyendo prácticamente todo el día, voy al gimnasio, sí, pero les voy a ser sincero. Las veces cuando más me he sentido que me he acercado a donde quiero estar y más he vivido en el estado del reino de los cielos es cuando más actúo y hago. Ahorita salí, en ningún momento pasó por mi cabeza no sentarme a grabar este podcast. ¿Por qué? Porque sé que lo tenía que hacer, porque sé que hoy miércoles ya he grabado 2 podcasts de esta semana y tengo que grabar 4.
Tal vez sí es cierto que si estamos más espirituales, más centrados en el ser, que también es necesario, y ojo, ya haré un paréntesis para entrar en este tema. Cuando estamos más centrados en el ser, muchas veces sucede que en lo espiritual dices, bueno, ya lo haré mañana porque ahorita tengo que ir, seguiré editando, y pierdes más tiempo, pero no juegas de la misma manera con las leyes universales, porque recuerda que la ley de vibración, el cómo te sientes es lo que te atraerá a eso. Y la única forma de cambiar el cómo te sientes es, al final, alterando por medio de la acción tu nivel de vibración. Sí, déjeme estrechar mi propia mano de poeta porque me salió como un poeta con premio Nobel y todo. Pero sí, chicos, es la realidad. Es la realidad. Entonces, la ley del apalancamiento es súper necesaria, porque con ella es que vas a poder aumentar el cómo te sientes, el creerte de verdad que mereces aquello por lo que estás luchando, aquello por lo que estás peleando, aquello por lo que te levantas todos los días. Puedes escribirlo 10,000 veces, puedes hacer todo lo espiritual, pero si no haces, solamente eres, pues que te vas a acercar, pero la velocidad, al final la rampa, lo da la frecuencia en la cual estás vibrando. Te vas a acercar de una forma muchísimo más lenta, muchísimo más lenta. Chicos, de hecho, justamente, esto es un punto necesario que se comprenda. Y yo de verdad que, justamente haciendo introspección, me daba cuenta que las veces que más me he sentido en el estado del reino de los cielos ha sido cuando me despierto, cumplo todo lo que tengo que hacer, todo. Me entra una tentación y me tiro al suelo a hacer flexiones. Quizás si estoy más en el lado espiritual, pues digo, ¿para qué voy a hacer las flexiones? Y paradójicamente, a pesar de que estoy enfocado en el ser, puedes más fácil terminar cayendo en una tentación de comida, de salir con un amigo aunque no quieras, de lujuria, de lo que sea, porque estás solamente en el pensamiento. De hecho, justamente ayer, mientras estaba en la iglesia, estaba analizando esto, porque ir a la iglesia es centrarse en el ser. Ir a la iglesia es centrarse en el yo soy, en el yo superior, en centrarse en Jehová, que creó todo, en el ser, pensar en la meta que Él nos predestinó como elegidos, y decir, alabarle y decir, ok, voy con todo hacia eso, pero de nada sirve decirle si no obedecemos, que solamente lo logramos con el hacer, con las acciones, con Jesús. Jesús es acá, en el plano físico, recuérdalo, chicos. Y las creencias. Jesús fue en el plano físico porque vivió aquí en el plano físico, evidentemente. Aquí tenemos al Espíritu, pero son las creencias. Y la creencia te va a llevar a moverte, Sería quedar todo en un plano súper abstracto y sin ningún tipo de enfoque, ni de realización, ni de materialización en este plano, si lo único que nos enfocamos es en el yo soy eso, claro, pero ¿y cuándo vas a empezar a actuar para hacerlo? Ahí es donde se mueve la energía, donde se concentra y donde empiezas a transformarte, justamente en las creencias y en la acción para este plano. Que sí, que lleva delay, ya lo sé, chicos, lleva delay, sí. Que va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero ¿para qué quieres que sea fácil? Es la verdad. Si fuera fácil, cualquiera lo lograría. Si fuera fácil, no valdría la pena. Si fuera fácil, cualquiera estuviera aquí a la par mía grabando podcast. Ahorita que estoy aquí sentado en la gradería de Fútbol 5, estuvieran 50 personas aquí a la par mía también grabando podcast. Pero no, chicos, es un camino solitario, difícil, que te lleva
a una versión que no has conocido. Solamente está en el yo soy, solamente está en los pensamientos. Solamente está en eso. Y es lo que te digo, la iglesia es muy interesante, muy bonita porque te lleva a alabar, te lleva a ver a Jehová, te lleva a tener muy clara la versión en la que te tienes que convertir, por supuesto, pero solamente la acción es la que te llevará a la transformación, de verdad. Solo la acción. Y la misma Biblia lo comenta, sin acción, la fe es absolutamente muerta. Absolutamente muerta. Entonces, escuchar a personas que no están en el sitio donde quieres estar es una tontería. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso es que yo grabando esto, pues grabaré muchos más y no tendré ningún tipo de problema en que sin resultados, chicos, puedo llegar al episodio número 1000, pero que no se escuche nada porque ¿qué vas a escuchar? A alguien que está luchando por su sueño de momento. Claro, si quieres ser alguien que lucha por sus sueños, ok, adelante, escúchame. Pero si no tengo el resultado, ¿qué me vas a escuchar si no he conseguido nada todavía? ¿Comprendes? Solamente escucha a aquellos que están donde quieres estar. Sé que en unos años yo lo estaré, sé que posiblemente esto se reproduzca mucho en muchos años. Estar ahí, solamente escucha a esa persona, a los otros no. Que tu madre te diga, no, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Eso nadie lo hace. Bueno, independientemente de la relación que tengas, ella te ama, ella quiere lo mejor para ti, pero su sistema de creencias es limitante. Entonces, no está donde quieres, pues ahí está. Pon un filtro hipermeable. De aquí no pasan las opiniones de este tipo de personas. Incluso cuando veas que hay personas que tienen resultados, fíjate con cuál empatiza más tu alma y cómo te quieres ver, como cuál de todas ellas te quieres ver. Porque si escuchas a 10 personas con resultados, bueno, una va a ser una madre que logró la libertad financiera con sus hijos en su casa y tiene muchísimo dinero, pero está mucho más enfocada en su familia, está mucho más enfocada en sus hijos. Otro va a ser una persona que lo logró con el modelo de negocio de venta de cemento en China y tiene una gran empresa transnacional que mueve millones de dólares con ese modelo. Él te va a enseñar eso. Otro te va a decir que el tema espiritual no es necesario, lo único que te tienes que enfocar es la acción. Otro te va a decir que Dios fue el único que lo llevó a ser donde está. Entonces, ¿qué va a generar eso en tu mente? Confusión. Por eso fíjate de verdad con quién empatizas, cómo quieres ser, qué es lo que quieres lograr y escucha a esa persona. Si no, vas a entrar en la confusión y lo más importante no es ni siquiera la confusión y lo que más te limita es la inacción. Es el enemigo número 1 del progreso, la inacción. Por estar pensando en debería hacer esto como esta persona o como esta persona, no importa, hazlo. Falla. Recuerda, solamente eso te va a llevar a sentirte como la persona merecedora. Solo la acción. Esa ley es de verdad que una de las más importantes, la del apalancamiento, chicos, porque si no, vas a vivir solamente en el yo soy, pero no te vas a sentir nunca así. Y lo que atrae es el sentir, no el saber. ¿Ok? Justamente eso te quería compartir, chicos. Me extendí bastante. Se los juro que les di, estaba analizando y digo que les voy a compartir este tema. Y justamente cuando lo estaba pensando, del filtro que hay que hacer hacia las personas, después dentro de las personas que pues han generado grandes cifras económicas, grandes relaciones de pareja, gran estatus en su modelo de negocio, gran físico. Dentro de esas incluso hay que filtrar. Y digo, les voy a hablar de esto y les voy a comentar que la acción, como la persona que decides con anticipación que vas a escuchar, ojo,
no escuches a un montón. Primero, sí vas a tener que escuchar a muchos porque no sabes cómo quieres pensar. Después, no te distraigas, escucha solamente a una persona. Día sí, día también, día sí, día también. Vas a empezar a pensar como esa persona. Pero si escuchas a uno, a otro, al final del día, como quien pensas, es una mezcla de un montón de gente. Y tiene sentido, chicos, porque uno dice, pero claro, si escucho a 10 personas que tienen grandes resultados, pues voy a aprender de los 10. Voy a tomar esto de esto, esto de esto, esto de esto, esto de este, y al final voy a crear mi personaje, que va a ser una mutación entre todos. Pero no, chicos, la verdad es que lo que haces es confundirte y estancarte. Yo lo he experimentado, de verdad te lo digo. Escucha a la persona con la que más empatices y vas a ver cómo cambian las cosas. Fíjate, obviamente, que esa persona ojalá tenga gran cantidad de contenido en YouTube, en Spotify, en lo que sea, para que lo puedas escuchar a diario. Así que, sin más, chicos, 20 minutitos, 21 minutitos, como les digo, pensé que iba a durar 5 minutos de este podcast, pero no, al final se extendió y bueno, al final Dios siempre pone las palabras necesarias en la boca. Así que, nos vemos, chicos. Chao, chao.